Buenas y bienvenidos a esta nueva clase de Aula Técnica Online. Bien, pues hoy vamos a empezar por fin por la parte más divertida. Ya hemos visto en las clases anteriores el tostonazo inicial de puntos de vista y control de SCP, pero no me cansaré de repetiros que es fundamental para controlar el programa. Hoy vamos a empezar por las principales órdenes de modelado. Para ello, yo tengo sacada aquí la barra de herramientas de modelado, que lo único que tendréis que hacer, botón derecho en cualquier icono y darle a la barra de herramientas de modelado. Realmente lo que vamos a ver hoy son las básicas, las más importantes dentro de la barra de herramientas de modelado, y comentaros que en AutoCAD podéis hacer tanto mallas, yo siempre las he denominado superficie, como sólidos, ¿vale? La diferencia estriba entre lo que sería, por ejemplo, estar trabajando con recortable o estar trabajando con piezas de madera, las típicas construcciones estas. Bien, para empezar, empezaremos dándonos una vista isométrica y empezando por la segunda. Ya sé que aquí hay una primera, la daremos mucho después, lo que sería polisólido. Pues vamos a empezar con la más sencilla de todas, que es prisma rectangular. Y siempre os tenéis que preguntar qué son las cosas en AutoCAD. Y AutoCAD, como siempre hemos visto, es tan tonto que simplemente te pregunta lo que físicamente son las cosas. Empezando con la orden prisma rectangular, que realmente, si lo pensáis, lo que define un prisma rectangular es su base y altura. Pues ni más ni menos que eso es lo que os va a preguntar AutoCAD. Lo que te pregunta es que defines la primera esquina. Voy a quitar el orto. Bueno, no hace falta porque inicialmente no lo tengo activado. Te pide la base. Y claro, el hecho de que conozcamos ya las coordenadas cartesianas relativas, pues implica que puedo dar una dimensión ya definida. Con arroba, por ejemplo, si quiero hacer una base de 50%, pues 50,100. Enter. Y lo siguiente que te preguntará AutoCAD será la altura. Pues por ejemplo, 60. Con lo cual ya sabéis hacer prismas con determinadas dimensiones. ¿De acuerdo? La orden cuña, pues básicamente lo mismo que prisma, base y altura. Lo que pasa es que la orden cuña desarrolla la altura en el primer punto designado. Si yo, por ejemplo, pincho con el botón izquierdo en cualquier botón, en cualquier parte de la pantalla, y después a continuación le doy arroba 100,50, incluso ya podría poner la altura, por ejemplo 100. Lo que desarrolle, lo que me interesa que sepáis es que desarrolla esa altura que le he dado en el primer punto designado. ¿De acuerdo? Muy fácil. Y a partir de ahí empezamos a definir lo que son los sólidos curvos. ¿De acuerdo? Como puede ser cono, cilindro y esfera. Pues bien, cono, cilindro y esfera, por defecto te preguntarás, por ejemplo, cono y cilindro, centro, radio y altura. Es decir, no tienen más misterio. Lo que sí tiene de explicación tanto el cono como el cilindro como la esfera, cilindro, por ejemplo, centro, radio y altura, y la esfera te preguntará, pues, por defecto el centro y el radio, es que a partir de que empezáis a generar sólidos curvos, pues cuando los previsualizáis, pues podréis pensar, pues vaya quito de sólidos que me hace AutoCAD. Incluso en un proceso de ocultación de líneas o center, vale, ya aparentemente se ve que son conos, cilindros y esfera, pero se ve de una forma muy fea, muy poco desarrollada. Es decir, debe de haber alguna forma, y esto es lo que normalmente no se explica, o encontraréis difícil encontrarlo por ahí, debe de haber alguna forma de mejorar la previsualización de los sólidos curvos mientras dibujamos, y también en procesos de ocultación de líneas, que es lo interesante de explicar cono, cilindro y esfera y cualquier sólido curvo. Pues bien, para mejorar la visualización de los sólidos curvos, independientemente que exista el comando isolíneas y facetes, lo vamos a hacer directamente desde el menú desplegable herramientas, última opción de opciones. Y como es algo visual, pues lo gestionaremos desde la pestaña de visual. ¿De acuerdo? Existiendo en la pestaña de visual dos parámetros fundamentales, que son la suavidad de objeto de modelizado y lo que se denominan líneas de contornos por superficie. Vamos a empezar por lo que son líneas de contornos por superficie. Si yo, por ejemplo, las líneas de contorno por superficie
la aumento a 25 y acepto, y esto es lo bueno de los sólidos con respecto a la superficie, que es que simplemente regenerando ya adquiere los nuevos parámetros. Lo que le estaréis indicando a AutoCAD tocando líneas de contorno por superficie es que mientras dibujo me represente los sólidos compuestos por más líneas, independientemente que os pueda gustar o no, como no es el caso que a mí me guste. Ya veré, ya explicaré un poquito más adelante cómo quiero al final que lo dejéis esos parámetros. Pero si os dais cuenta, por mucho que hayáis aumentado lo que son las líneas de contorno por superficie, si volvéis a repetir un proceso de ocultación de líneas, Enter, por mucho que aumentéis ese valor, el proceso de ocultación de líneas se sigue representando exactamente igual. Porque en procesos de ocultación de líneas, y ya al final del todo veremos como en procesos de modelizado o renderizado, no toma las líneas de contorno por superficie como valor de representación, sino es el segundo parámetro que explicaremos a continuación. Si yo vuelvo a regenerar Enter, se volverá a ver los sólidos compuestos por las líneas de contorno por superficie que haya definido. Si yo quiero mejorar la visualización de los sólidos curvos en procesos, por ejemplo, de ocultación de líneas, no toco este parámetro, que lo vamos a volver a dejar a 4, sino tocaría lo que se denomina la suavidad de objetos de modelizado. Si yo a suavidad de objetos de modelizado le doy su máximo valor, 10, y vuelvo a aceptar, en tanto en cuanto regeneréis el dibujo, mientras dibujéis se volverá a ver esas 4 líneas, ¿de acuerdo? Pero fijaros lo que va a pasar en procesos de ocultación de líneas, Enter. Lo que estáis definiendo realmente en suavidad de objeto de modelizado es el número de facetas o caras de las que estaría compuesto el sólido. Al estar compuesto por más facetas o caras, en procesos de ocultación de líneas y también de representación o render final, el dibujo o vuestras piezas aparecerían más suaves. Pero claro, siempre que aumentemos todos y cada uno de estos valores, ahora no tiene importancia porque tenemos pocas piezas, ralentizará lo que es el proceso de trabajo. Es decir, un proceso de ocultación de líneas, cuando el dibujo ya empiece a estar cargado, pues no tarda tampoco como lo está haciendo ahora, ¿vale? Entonces tenemos que tener un equilibrio entre lo que es trabajar y el proceso de renderizado o ocultación final. Nunca es bueno trabajar con los máximos valores. Y como esto lo vais a poder cambiar en cualquier momento, pues se cambiará al final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que os aconsejo yo para trabajar? Pues bien, normalmente también para mis alumnos de geometría que no se líen con las líneas, etcétera, lo que les digo es que en esta pestaña de opciones, pues esto lo dejamos a un valor intermedio, 3, 5, lo que sea. Y muy importante, fijaros, lo que son las líneas de contorno por superficie, las dejo a 0. Lo que sí es muy importante es que activemos esta casilla de verificación. Esa casilla de verificación de dibujar siluetas reales para sólidos y superficie es fundamental en el trabajo en 3 dimensiones de sólidos curvos que la tengáis activada. ¿Por qué? Por lo siguiente, en el momento que aceptéis, recordad que hemos dado líneas de contorno por superficie 0, en el momento que yo regenere el dibujo, mientras dibujo los sólidos, AutoCAD solo os va a mostrar la envolvente de dichos sólidos, con lo cual visualmente estaréis ganando en limpieza. Y lo más importante, que en procesos de ocultación de líneas, después cuando a la hora de imprimir queramos ocultar líneas, no voy a ver el número de facetas o caras de las que está compuesto el sólido, sino simplemente la envolvente. Y a partir de una determinada versión, no me acuerdo de cuál, ¿vale? Esto antes no lo hacía. Si os estáis dando cuenta, en el cono te sigue representando todas las facetas o caras. Pues bien, esto es una de las cosas que han empeorado con las nuevas versiones. Antiguamente, en versiones anteriores, ya no me acuerdo qué versión, pues simplemente veíamos la envolvente del cono. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es lo que tiene las nuevas versiones. Pero si os dais cuenta, no estáis viendo el número de facetas o caras, con lo cual es muy importante a la hora de imprimir que el dibujo no salga tan sucio.
¿vale? La importancia de los sólidos con respecto a la superficie, si os dais cuenta, no radica en cómo se explican las órdenes, son muy tontas en sí. La importancia radica en que los sólidos, al contrario que en la superficie, sí pueden interactuar entre ellos. Es decir, y no lo estoy dando en esta clase, para eso escogeremos otro vídeo. Con los sólidos tendrás la posibilidad de ejecutar órdenes como, por ejemplo, que lo veremos en otra clase, en otro vídeo, la orden diferencia. Y este tipo de cosas no se pueden hacer con superficies en AutoCAD, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que me interesaba explicar en este vídeo, en esta primera parte del vídeo, sería los sólidos fundamentales y sobre todo qué implica la generación de sólidos curvos. Que tengáis los conceptos claros de lo que son líneas de contorno por superficie, que eso afectará mientras estamos dibujando, lo que es la suavidad de objetos desmodelizados, que afectará en un principio lo que conozcáis a procesos de ocultación de líneas y ya al final a procesos de renderizado final, y lo de que tengáis activado siempre la casilla de verificación de dibujar siluetas para sólidos reales. ¿De acuerdo? El problema de esto es que estos parámetros solo se configuran en el archivo actual que estáis trabajando, no es una configuración general en AutoCAD. Por lo tanto, en cada uno de los archivos que tengáis nuevos, abráis nuevos, tendréis que configurarlo. ¿Vale? Vamos a dar por finalizado este vídeo. El siguiente veremos las siguientes órdenes interesantes, que son extrusión, sólido de revolución y también, si me da, el punto solevar. ¿De acuerdo?